¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Bajo Recinto, un programa donde conocemos el costado no político, el lado B de los diputados. En este caso le agradecemos la amabilidad al diputado José Alejandro Glinsky de Unión por la Patria, representante de la provincia de Chubut y de Comodoro Rivadavia. Claro. ¿Cómo anda, diputado? ¿Bien? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, todo muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué se siente llevar esos nombres, José Alejandro, de tus abuelos? Mirá, venís bien producido. Sí. Mirá, yo soy de una familia judía y de una familia judía que nací, que es de los que somos del centro de Europa. Y es muy tradicional poner nombres de familiares fallecidos. Y en el caso de mis padres, tanto los padres de mi mamá y de mi papá fallecieron años antes de que yo naciera. De hecho, José, el padre de mi madre, falleció exactamente un año antes que yo naciera. Increíble. Y bueno, y ahí había una disputa entre mi viejo y mi vieja de quién ponía el primer nombre. Paradójicamente querían poner el de sus suegros primero, como que le generaba cierta, no sé, cierta cosa que poner el de su propio padre. Pero bueno, así fue y finalmente fue José Alejandro. José es el nombre de mi abuelo materno y Alejandro es de mi nombre paterno. Igual no son sus nombres originales porque ellos venían de Polonia los dos. Sí. Entonces, bueno, no sé exactamente cómo se llamaba mi abuelo en Polonia, José, pero Alejandro se llamaba Sender, era su nombre en polaco. Y luego mi padre tuvo un negocio muchos años en Comodoro Rivadavia que se llamaba Ben Sender, que es hijo de Sender. Mira. Así que para mí es un orgullo, pero también porque es representativo de la comunidad a la que represento, ¿no? Claro. A la que formo parte. Bueno, son cuestiones idóneas, ¿no? Cuestiones de costumbres y que se siguen generando y hay tal vez una generación que tal vez eso lo corta o no. En este caso a vos te pasó con tu hijo que decidiste ponerle un nombre particular o... Boris. Boris. Sí, apareció Boris como un nombre con la mamá, con Renata, en un contexto donde no estábamos buscando necesariamente poner un nombre de un familiar fallecido. Pero bueno, yo creo que hay ciertas fuerzas que uno desconoce, Sí. que se imponen. Y bueno, Boris Berestovoy era mi tío abuelo, que también había fallecido hace unos años, así que definimos ponerle ese nombre, que de algún modo también hace honor a esa tradición judía de poner los nombres de, muchísimas gracias, Muchas gracias. de familiares fallecidos y también de un tío muy querido por mí. Y un nombre además de ruso, ¿no? Claro, de sí. peso. Así que Bueno. no, eso sin lugar a dudas, a pesar de que no fue con esa búsqueda, los hechos marcan la realidad y la realidad es que Boris lleva el nombre de mi tío abuelo. ¿Cómo es esa relación con Boris? No, muy buena. Boris es un pibe espectacular. Sí. Es un divino, bárbaro. Es un chico, bueno, qué sé yo, se encontró con que su papá se vino a Buenos Aires, apenas asumí en la PCA, yo tomé una definición que era, bueno, venir acá y que Boris se quede con su mamá en Comodoro. Aclaramos, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Exacto, yo fui jefe de la Fuiste PCA jefe, claro. entre el 2020 y el 2023. Y apenas empezamos, vino la pandemia, o sea que tuvimos incluso un tiempo muy largo sin vernos, casi 3 meses. Pero Boris es un pibe muy adaptado, se maneja bárbaro, desde muy chiquito participa de las actividades de sus padres, que estamos en política, entonces está acostumbrado a dormirse tarde, a quedarse en reuniones. Ya reniega un poco de ir a todas las actividades, ir a las marchas, movilizaciones, actividades políticas. Tiene su propia agenda, está cada vez más grande, está terminando la escuela primaria, es abanderado. Muy bien. Es un pibe copado, lee un montón, creo que lee más que yo. Y nada, yo cada vez que tengo un acto escolar, yo termino llorando. ¿Te emocionas? Mucho. ¿Te llega? Es un capo aparte, lo admiro profundamente. ¿Sabes por qué te preguntaba? Además de que nos gusta conocer siempre el lado humano, ¿no? de los diputados, el lado que no vemos en el recinto, en las comisiones, en el ámbito del Congreso, por el hecho de pensar en ese tiempo libre, que a veces es complicado para la política, para los políticos, para ustedes, porque uno los ve que siempre tienen o actividad en el Congreso o actividad en Comodoro Rivadavia o que tienen que ir a un acto partidario.
¿Y cuándo queda ese espacio para disfrutar con Boris, con la familia? Bueno, es difícil, es muy difícil. Hay que sumarle en mi caso, bueno, que yo también tengo una pareja con la que convivo acá en Buenos Aires, entonces se hace difícil, pero intento acompañarlo en las actividades de él, que son muchas. Está fanático del fútbol, juegan 2 equipos y todos los días hay o entrenamiento partido. ¿De qué juega? Bueno, viste, juegan fútbol de salón. Ah, el salón, entonces, claro, sí. a veces delantero, a veces defensor. Claro. Yo le digo que me gusta más cuando juega delantero. Para meter goles. Y él dice que es mejor defensor, pero es grandote, tiene diferencia física. Y es un gran compañero, es el que va y levanta al compañero que está tirado en el piso, que le pega una palmada. Tiene voz de mando. Y es muy del equipo. No, la verdad que esta etapa más entrando en la adolescencia de él es un mundo fascinante, también muy desafiante, ¿no? Porque es complejo, ¿no? Los pibes hoy, yo digo, no sé, todos pasamos por ese momento y todos visualizamos los riesgos a los que nos sometimos, ¿no? Porque cuando uno es pibe, el adulto también, ¿no? Pero yo me pongo a pensar y digo, mis viejos sabían muy poco de lo que yo hacía cuando salía de mi casa, ¿no? Es decir... Había más libertad en ese sentido de... Y nos movíamos más solos en el interior, salíamos a la noche y más o menos le dibujábamos una historia de lo que habíamos hecho nuestros viejos. Pero ahora tienen ese mundo amplificado también en el teléfono, en las redes sociales. El mundo está más abierto que en nuestra época. No sé si es más o menos riesgoso. No, a mí no me gusta de alguna manera calificar si el pasado fue mejor o peor. A veces uno de adulto tiene la tendencia de decir que ahora los riesgos son más grandes. Yo no lo sé, la verdad. Claro, no lo sé. no lo sabe. Pero sí sé que hay un mundo al que nos cuesta tener acceso, que me pasa con mi hijo y me pasa con los jóvenes en general, digamos, ¿no? Claro. Creo que además estamos en una época donde esas diferencias generacionales han encontrado una profundidad que yo por lo menos no consideraba que existiera en otro momento. Me cuesta el lenguaje de los pibes, como todavía no entré en esa dinámica. No la casás, No. la de los pibes de ahora, No, claro. no. Bueno, recién mencionabas que a tus padres tal vez se le dibujaba la historia en el buen sentido de la picardía de Sí, claro. qué se hacía, a dónde ibas, Sí. con quién te juntabas, de amistades y demás. Digo, ¿cómo era ese José Glinsky de la adolescencia o de la niñez que salía a jugar, que salía a divertirse con sus amigos? Mirá, ¿Qué te yo gustaba hacer? Nací en un departamento y a los pocos meses, al año, nos fuimos a vivir a la casa que construyeron mis padres en ese tiempo y era la segunda casa de toda la manzana. Y enfrente había 3 manzanas de baldío. Entonces vivíamos, para la familia de mi madre, que era mi abuela, que era porteña, no entendía nada, no entendía ni por dónde pasaba la calle. Entonces nevaba y usábamos trineos para tirarnos porque había una leve colina, digamos, ¿no? Un cerrito enfrente de casa, armamos nuestro propio potrero, era una vida muy interclasista, porque Comodoro es una sociedad muy poco estratificada, digamos, ¿no? Es decir, había todavía en aquel momento, quizás ahora un poco menos, las diferencias de clase eran menos notorias porque no había barrios residenciales, digamos, no había un mundo de aristócratas y un mundo plebeyo, había una cosa más plebeya en general y teníamos, bueno, nuestra socialización era con pibes de los barrios de ahí alrededor de la cancha que todos venían a jugar a la canchita que se había hecho al potrero enfrente de casa y eso, ¿no? Era muy interclasista, ¿no? Bien peronista en algún sentido, ¿no? Pero en el sentido más de la integración de las clases sociales. Y bueno, después de pibe siempre fui alguien que intentó buscar posiciones de liderazgo. Ya desde chico. Sí, como que armé un centro de estudiantes en la primaria, en 5º grado, una escuela. Yo fui a una escuela pública hasta 4º grado, y ese último 4º grado fue tal el nivel de falta de clases por paro que hubo en la provincia del Chubut, que bueno, un grupo de padres definieron armar un colegio nuevo y bueno, en esa fundación de ese colegio que lo armó una persona muy amiga de mis padres se involucraron y bueno, tomé yo la decisión, me dieron la opción. Hice 5º, 6º y 7º en una escuela privada, la Escuela del Sol, y después volví al sistema público durante toda la secundaria. Pero bueno, armé el centro de estudiantes en 5º grado, armé el centro de estudiantes en la secundaria
en primer año. Ahí empecé a perder elecciones porque armé el centro y perdí la elección. ¿Y perdiste? Sí. ¿Qué sentiste ahí? Bueno, algo de frustración, por supuesto. Lógica, bueno, sí. Pero sentí algo de que la tarea estaba hecha, porque de algún modo, bueno, son cosas que suceden. Hay que aprender a perder en De la las vida. derrotas se aprende mucho. Hay que aprender a perder en la vida mucho. A mí me cuesta, ¿eh? No lo digo como superado, lo digo como algo con lo que convivo. No, Sí. no me gusta perder. Bueno, llegué acá y antes de empezar esta conversación te dije, che, no me gusta perder, ¿no? No te gusta, claro, no me gusta exactamente. perder en el recinto, Doy en la fe que me lo comisión. dijo, doy fe que me lo dijo. No me gusta perder a nada, soy muy competitivo, pero bueno, también fui aprendiendo a valorar también las experiencias de las diversas derrotas. Creo que es de las cosas más importantes que uno tiene para llevarse en la vida, ¿no? Aprender de la derrota. Porque si no, bueno, las derrotas te dejan en un lugar que no es productivo, no evoluciona. Pero bueno, ese pibe era eso, algo de deporte, jugaba al básquet en el Club Gimnasia de Esgrima, fui un base muy aguerrido, Mira, con un poco de talento. ¿con un poco? Sí, un poco. Llegué a jugar en la selección de la provincia, Bueno, bien. en las inferiores, jugaba bastante bien a la pelota, tenía mucha diferencia física, porque me desarrollé muy niño, entonces ahora soy un petizo, pero el séptimo grado era de los más altos. Claro. Eh, O sea, se parecía más grande, ¿no? Claro, entonces te permitía eso también jugar con chicos más grandes. Sí, ni hablar. ¿No? Jugaba con Claro. pibes más grandes y en mi categoría el básquet hacía mucha diferencia. Mucha diferencia. Me dediqué también estudié música de muy pendejo. A los 10 años empecé a estudiar música, o un poquito antes, no, mucho antes. A los 5 o 6 años empecé a estudiar música y elegí el saxofón como instrumento a esos los 10, 11 años. Fui a la escuela de arte, así que seguí con la música durante ese tiempo, por lo cual quien me ve ahora metido en el campo de la seguridad, todo, dice no entiende nada. No entiende nada. No, Fútbol de Potrero, básquet en la selección provincial y el arte, la música, nada Sí, que ver. algo de la política sí, pero no en la específica de la seguridad, que es donde me desarrollé. Que, bueno, qué sé yo, son las cosas con las que la vida te sorprende, ¿no? Son elecciones. Te voy a preguntar dos cortitas que son muy interesantes siempre pensando en esta mentalidad competitiva. A ver. Decime si recordás de qué estaba hecho el arco del Potrero, porque seguramente eso es un lindo recuerdo que tenés. Y la otra, contame una anécdota, un momento, algo que recuerdes del básquet. Bueno. Una alegría, un triunfo, ya que sos competitivo. Bueno, en primer lugar, el fútbol, nosotros armamos esa cancha, que yo era muy chiquitito, entonces venían unos pibes más adolescentes, la piedra más chica era así, ¿no? Claro. Era el Comodoro Rivadavia. Creo que el césped en las canchas de fútbol no tiene más de una década en Comodoro. Uno se encontraba amortiguadores tirados en la cancha, ¿no? Vidrio, bueno, ¿viste? claro. Pero la primera eran de piedra, no era un arco con travesaños, las primeras, y después había unos pibes por ahí que trabajaban en un taller metalúrgico y con caños estructurales, cuadrados no eran redondos, se hicieron los arcos que quedaron muchos años, hicimos un pozo, era un trabajo comunitario. Era un trabajo de equipo. Comunitario, Claro. venían de todos lados, cargábamos ahí y todos los días, 6, 7 de la tarde, cuando los más grandes terminaban de laburar, se armaban los picados y yo iba y me ponía al lado de la cancha a ver si alguno me convocaba, pero no tenía nada que hacer. Es Yo la tenía típica. 6 años. Esa es la típica, te pones al lado a ver Ahí, si, carita, falta, qué sé si yo, alguno se y me lesiona. encantaba. Y, vení. Y jugaba siempre. No, y al básquet hay una que no es un triunfo deportivo personal, pero sí de Gimnasia, que tengo mucho el recuerdo de cuando Gimnasia ascendió a la primera categoría, a la Liga Nacional de Básquet en el año 90. Bueno, la cancha era una alegría. No te puedo explicar lo que era. Hacíamos cola de 1,5 cuadras para entrar al club, para entrar al socios fundadores. Socio fundador. Y después, bueno, qué sé yo, en el básquet creo que esa fue la mayor éramos un equipo muy bueno en el minibásquet, ganábamos todos los partidos por mucha diferencia y bueno, a mí se me cortó rápido también, ¿no? Porque por la edad, por la altura, digo, no era un tipo para seguir y Gimnasia era un club que buscaba jóvenes que pudieran ser profesionales. De hecho, de mi camada hay dos o tres que llegaron a primera. Bueno, pero el base en ese sentido te lo puede decir Facundo Campazo, te lo pueden decir Bueno, muchos pero hay que ser jugadores. Campazo. Bueno, por Hay eso. que ser Campazo. No, pero y después cuando salió campeón Gimnasia también de la Liga Nacional, bueno, mi viejo
nosotros recibíamos incluso algunos jugadores que venían de otros lugares de la Argentina a jugar a Gimnasia, y mi viejo era muy cholulo de los jugadores de básquet, se metían en el vestuario. Entonces, los domingos al mediodía, mi casa era un lugar de reunión de muchos de esos jugadores, porque había uno en particular, Lucas Saúl, que era un chico de origen judío y que estaba en Comodoro y se sentía solo, entonces mi padre medio que lo cobijó como un hijo, y venían un par más a casa. Bueno, y el campeonato de Gimnasia, bueno, el Gimnasia sigue siendo, aparte es uno de los clubes que tiene más años en la Liga Nacional. Totalmente, eso iba a decir, como marplatense, hincha de Quilmes de Mar del Plata, merece también el reconocimiento que Gimnasia siempre era un rival digno de ir a ver, ¿no? Y el socio fundador es una cancha dura para Es jugar. una cancha dura, exactamente. Sí, ahí veo que algunos se hicieron también asentieron, no sé si saben de básquet o no, pero sí estaban también con eso. Bueno, recién hablabas de tu padre, de ese sentido de ayudar, de ser solidario, de Goyo. Sí. Háblame de él. Bueno, me emociona porque mi papá es un tipo muy importante en mi vida. Yo murió muy joven, a los 57 años, murió de cáncer. Era un soñador, un tipo muy no sé si existe, digamos, pero era un tipo de tomar cafecito en el centro y charlar y filosofar horas con sus amigos. Fue empleado judicial muchos años y su vida ahí en algún momento sintió que lo achanchaba, que lo dejaba quieto. Entonces agarró un retiro voluntario muy joven y luego se puso un negocio, era un comerciante del centro. Mi padre dice, o sus amigos le decían, había una galería, se llama la Galería de la Favorita, donde muchos comerciantes se juntaban a tomar café, la mayoría eran judíos, que no somos tanto los judíos como ahora. Y un amigo de él, Tote Grosaus, le dijo, desde que pusiste el negocio, Goyo, no hubo un solo día bueno, dice, porque eran los 90, claro, la salida de IPF y demás. Pero papá era el presidente de la comunidad judía de Comodoro, era un bohemio en algún aspecto, ¿no? Era un tipo de la filosofía que le gustaba la política. Y yo creo que, no sé, ¿viste? Se murió cuando yo me recibí. Había vivido con algo de frustración en no haber podido recibirse de él, había estudiado Derecho. Dice, la verdad que cuando vine a estudiar, me decía, cuando fui a estudiar Derecho a Buenos Aires, me dediqué más a la política y a la joda que a estudiar. Claro. Entonces a los 2 años ya estaba de vuelta en su casa ayudando a su mamá, acompañando la enfermedad de su padre, que también se murió muy joven. Mi papá murió a los 57 y su padre creo que a los 60 o 62. Y acompañó mucho a su madre, que tenía un kiosco que era Adela, mi bobe, la bobe Adela. Y bueno, era un personaje muy típico de Comodoro, un tipo muy querido, muy conocido en la ciudad, de estar metido en los temas de reivindicaciones, ¿no? Porque él acompañó a los primeros piqueteros despedidos del petróleo, siempre estaba en todas las actividades solidarias, le gustaba, si te cuento cosas, no sé, participar de las fiestas populares en los barrios, tenía amigos gitanos, entonces íbamos a la casa a veces de los gitanos a tomar un té, y yo no entendía nada, pero sí, un amante de Comodoro, un nacido y criado ahí, y una persona excepcional, un tipo muy querido y muy querible. Pero todo eso, muchas de esas cosas te quedaron. Yo me veo bastante parecido en algunos aspectos. ¿Te ves reflejado? Sí, en algunos aspectos sí. Sí. No, digamos, no siempre, bueno, las relaciones padre-hijo no son tan fáciles, ¿no? En algunas ocasiones en no. En mi caso claro. no, tampoco lo fueron, digo, no es que yo haya vivido eso con liviandad, y no, mi viejo, yo me peleaba mucho, mi viejo de adolescente me peleaba muchísimo. Pero bueno, no, un tipo muy cariñoso, muy querido, muy querible, que siempre tenía un rato para escuchar a los demás. Entonces cuando él tenía el negocio, la gente pasaba y él hacía un poco de un psicólogo informal. Hoy sería un coach, digamos, un coach, ¿no? Claro, sí. Alguien que no tiene una profesión, pero había estudiado psicología social, siempre estuvo interesado por los temas sociales, era un loco se ponía muy mal con las injusticias. No, un divino, una persona divina. Vos mencionaste que era una persona que hoy en día, imagino, debe seguir siendo muy recordada en Comodoro. Sí. Hoy, teniéndote a vos acá en Buenos Aires, me dijiste, cuando ingresaste en la Policía de la Seguridad Aeroportuaria, ¿en qué año fue aproximadamente que iniciaste tu tarea? Bueno, yo en el 2009 empecé en la PCA. Sí. Cuando después de estudiar, de haberme recibido en Ciencia Política, pasé por muchos trabajos, entre ellos por la Cámara de Diputados de asesor,
y fui como un profesional administrativo de la PCA en el año 2009. Así que estuve desde el 2009 yendo y viniendo, porque en el medio tuve otras responsabilidades, fui ministro de Seguridad de la provincia del Chubut, de Seguridad y Justicia, y ya estaba medio como por salir de la PCA y bueno, me vino el ofrecimiento para ser jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el 2020. Claro, porque digo, ¿extrañás Comodoro Rivadavia? Sí, mucho, mucho. ¿Qué extrañás? Bueno, es mi patria chica, ¿no? Qué sé yo, la cotidianeidad con los amigos, tener una vida ahí. Igual voy mucho, ¿no? Es decir, sí, tengo mi hijo ahí, trato de estar por lo menos 3 veces por mes de viajar, de poder estar durante la semana. También es cierto que tuvimos unos años, un año y pico largo legislativo, de muchísimo más actividad de la que yo hubiese imaginado, ¿no? Los que están hace más tiempo acá lo dicen. Sí, que requería mucha presencialía aquí en Sí, el Congreso, ¿no? mucha, pero yo veo lindo lo que muchos no ven lindo de Comodoro, ¿no? Para mí es una ciudad que además que hoy está atravesando quizás uno de los momentos más críticos de su historia. Probablemente todavía no lo dimensionemos, pero no tengo duda de que es un momento muy difícil para Comodoro, porque el corazón petrolero dejó de latir ahí y ahora late en Neuquén, y eso tiene muchas implicancias sociales. Pero es una ciudad que, si no fuese por el clima, que es muy hostil, sería increíble, digamos, ¿no? ¿Qué es eso lindo que vos ves que otros no ven de Comodoro Rivadavia? Bueno, primero que es una ciudad que geográficamente tiene algo que no es muy fácil de encontrar en Argentina, que es cerro con mar. Sí. Altura y mar, salvo los acantilados, digamos, en la provincia de Buenos Aires, en Tuzón, en Mar del Plata, por ahí. Esta idea de cerro y mar, que es parecido a la península Valdés, su geografía. Y después yo creo que socialmente es muy linda. Como te decía, esa cosa de lo interclasista, es una sociedad menos estratificada, no tiene aristocracia, es una ciudad de mucho progreso. Imagínate, mis abuelos llegaron en la década del 40 en barco a Comodoro Rivadavia, no había nada. Y una pareja de inmigrantes sin herramientas podía progresar, y eso creo que continuó en el tiempo. Comodoro ahora se encuentra, como te decía, quizás ante un punto de inflexión respecto de su futuro, pero es una ciudad muy generosa con sus habitantes. Lo que tiene de hostil el clima, lo tiene de generoso. Es una ciudad que la gente la caracteriza mal, o mucha gente la caracteriza mal, porque piensa que es una ciudad donde el que llega está pensando en el momento que se va a ir. Pero si uno mira demográficamente, se va dando cuenta que nadie se va. Claro. Porque es una ciudad que presenta oportunidades, los que se quedan ahí, tiene arraigo, tiene arraigo. No sé por qué, pero bueno, para mí tiene esa magia de lo industrial, de lo que genera laburo, de la fuerza, de que te forja un carácter. Yo creo que es una ciudad que te forja un carácter interesante. Ahora, contame algo entre nosotros, ¿no? Porque sabemos, vos me dijiste que tiene alguna similitud Mar del Plata, el tema del cerro, el mar. El clima es distinto. No, cuando hace frío allá, ¿y el viento? ¿Cómo te acostumbraste acá? Con el tema del clima. No, bueno, qué sé yo, yo no sé, no tengo tanto problema de adaptación. Bien. No me molesta el calor, no lo sufro. Me encanta Misiones, por ejemplo, y he ido en enero. Yo no sufro. Lo que es más difícil de Comodoro es el viento, pero ha habido algo que mucho tienen que ver también las definiciones de política, que es que Comodoro es una ciudad de encierro, la gente estaba encerrada. Entonces, no había mucho lugar para salir, no había ni bares, ni restaurantes, ni plazas. Sí. Y ahí hubo algún cambio hace algunos años para acá que ha logrado generar muchos ámbitos de socialización, ¿no? Desde centros culturales, costanera. Comodoro no tenía costanera, entonces eran 30 kilómetros de mar y nadie lo miraba, y ahora vos ves que está lleno de gente. Creo que colaboró mucho esa definición de generar infraestructura pública de parte de la política. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de la sociedad. De la sociedad, sí. Y también al mismo tiempo que, bueno, los inmigrantes internos que llegaron desde el 2000 en adelante, cuando hubo un resurgimiento del tema petrolero, después de lo que fue una crisis total en los años 90, hizo que, bueno, la gente se empezó a encontrar al aire libre, y hay también las modas de los fitness, de hacer más deporte, entonces aparece la gente corriendo, andando en bicicleta, un montón de cosas. Cambió la cultura, y eso fue transformando también la ciudad en una ciudad más linda, más vivible. De hecho,
soy de la idea de los que cree que cuando uno hace una política de turismo, y esto lo hizo muy bien, lo hicieron muy bien algunas gestiones anteriores, uno tiene que pensar que ese turismo, primero esos lugares tienen que ser para los locales. Cuando los locales les gustan, después que vengan los de afuera, pero que los comodorenses aprovechen su ciudad, y bueno, tiene esas cosas. Nosotros hemos aprendido, no sé, cosas que antes no pasaban, ¿no? Hoy uno va en invierno y ve gente nadando, por supuesto con traje de neopren, qué sé yo, pero 15 grados con sol en la costanera, dame todos esos días así y soy muy feliz. Bueno, tenemos que cerrar, pero ¿Ya? la última que te quería preguntar, y ya que la mencionaste, a tu pareja Tamara, que me imagino es un acompañamiento muy importante para vos en este camino de la política, ¿quién tiene el control remoto a la hora de elegir una serie? Mirá, es un tema muy heavy. Es complicado. Es de anoche esto. Es de anoche. Es de anoche. Hay algo que permiten los dispositivos móviles de que cada uno mire la suya, pero el otro día dijimos, bueno, si miramos cada uno la nuestra, que somos amigos. No, vamos compatibilizando, no tenemos los mismos gustos. Está bien, claro. No tenemos los mismos gustos. Suele suceder eso. No tenemos los mismos gustos, no, qué sé yo, pero tratamos de empezar juntos las cosas. Está bien. Te digo la verdad, lo tiene ella. La tiene ella. Lo tiene ella. José, muchísimas gracias. Por favor. El diputado José Alejandro Glinsky, diputado de Unión por la Patria, representante de Chubut y de Comodoro Rivadavia. Gracias por haber estado del otro lado. Se quedan en la pantalla de Diputados Televisión.